Existe un misterio oculto entre los pliegues invisibles de la mente humana. Un código sutil que, al activarse, provoca que alguien comience a pensarte sin explicación aparente. Carl Jung, explorador del alma y arquitecto del inconsciente colectivo, descubrió que ciertas palabras poseen la capacidad de tocar fibras arquetípicas profundas, despertando emociones latentes, recuerdos dormidos y anhelos silenciados. En esta sabiduría ancestral envuelta en psicología contemporánea, se revelan 3 palabras con la capacidad de disolver la barrera entre tú y él, atrayendo sus pensamientos hacia ti como un imán durante todo el día. No es magia, es alquimia psíquica. Es ciencia del alma. Y cuando lo comprendes de verdad, tu forma de vincularte nunca vuelve a ser la misma. La psique inconsciente masculina, según Jung, es un paisaje interno vasto, poblado de símbolos, impulsos reprimidos y fuerzas invisibles que operan por debajo del umbral de la razón, pero que paradójicamente rigen la mayoría de sus elecciones, deseos y reacciones. A diferencia de la lógica que él cree controlar, el hombre es guiado por patrones ancestrales que se repiten una y otra vez, como huellas eternas impresas en el fondo de su alma. Jung reveló que dentro de cada hombre habita una figura femenina interior, el ánima. Esta imagen no se construye desde el pensamiento racional, sino que surge desde los sueños, los mitos, los anhelos no confesados. El ánima es el puente sagrado entre su universo interno y la realidad exterior. Y es ella quien, desde las sombras, decide por quién un hombre sentirá una atracción imposible de explicar. Él no se enamora de una mujer concreta. Se conecta, inconscientemente, con la proyección de su ánima idealizada que esa mujer despierta en él. Y ahí es donde nace el verdadero poder de influencia. Cuando una mujer encarna, aunque sin saberlo, aspectos del ánima que su inconsciente ha buscado toda la vida, se convierte en inolvidable. Sus movimientos, su energía, su mirada, su silencio, activan en él resonancias de algo que nunca vivió, pero que siempre anheló. Un susurro de lo femenino eterno que habita en su sombra, en su psique, en su campo vibracional más profundo. El ánima es el arquetipo de la sensibilidad, de la percepción sutil, del enigma interior. Es ella quien conduce al hombre en el viaje hacia su verdad más íntima. Y cuando él percibe su presencia reflejada en alguien, aunque sea por un instante fugaz, su mente lógica no lo comprende, pero su alma sí responde. Ahí reside la razón por la cual un simple ademán, una palabra cuidadosamente dicha o incluso una distancia intencionada pueden quedarse vibrando en su interior durante días. No se trata solo de ti, sino del símbolo arquetípico que encarnas. La mujer que descifra esta verdad domina el arte silencioso de la atracción psíquica. Ella no seduce desde lo superficial, sino que dialoga con el inconsciente. Y el inconsciente no argumenta, simplemente actúa. Así, él comienza a evocarla sin saber por qué, a revivir momentos sin sentido aparente, a desear su cercanía con una intensidad que no puede explicar. Porque ha sido tocado por algo que va más allá del cuerpo, más allá de la mente. Ha sido tocado por el arquetipo ancestral. Jung comprendía que toda transformación comienza en los niveles invisibles. Que cada fijación mental nace de una raíz simbólica. Y que cuando una imagen poderosa se encuentra con la psique preparada, en el instante preciso, nace una conexión que trasciende lo ordinario. Por eso, entender el ánima no es simplemente conocer al otro. Es dominar el umbral entre el inconsciente masculino y su realidad manifestada. No te conviertes en su deseo momentáneo. Te vuelves su necesidad inconsciente. Las palabras no son solo sonidos, son llaves arcaicas que abren compuertas escondidas en el laberinto de su psique. Cada término vibra con una frecuencia. Cada frase lleva una carga energética que toca fibras invisibles. Cuando hablamos de deseo profundo, de vínculos afectivos y recuerdos que no se borran, el lenguaje se transforma en un instrumento de activación psíquica. Una herramienta sutil, pero poderosa. En la visión junguiana, el inconsciente del hombre no responde a la razón, sino al símbolo. Y cuando las palabras adecuadas son pronunciadas en el instante perfecto, con la energía justa, se activan no solo recuerdos enterrados, sino también imágenes internas que él ni siquiera sabía que albergaba. Así es como el lenguaje se convierte en un detonador emocional. No porque explique, sino porque vibra con lo que ya existe dentro de él.
Cuando pronuncias una frase que toca el arquetipo adecuado dentro de él, el guerrero, el amante, el guardián, el visionario, estás activando de forma inmediata una dimensión dormida del alma masculina. Y al ser despertada, esa energía comienza a girar como un vórtice sutil dentro de su conciencia, generando pensamientos, visiones, sensaciones, todas orientadas hacia ti. Esto no es manipulación. Es sabiduría sobre la arquitectura simbólica que da forma al deseo humano. La dinámica emocional del apego funciona como una ancla invisible arrojada a las profundidades del inconsciente. Una simple frase, ligera como el aliento, puede hundirse hasta el núcleo más íntimo de su psique si está impregnada de fuerza emocional y carga simbólica. Y desde ahí, empieza a vibrar, como una nota que nunca deja de sonar. Es por eso que algunos hombres confiesan no poder sacarse a esa mujer de la cabeza. Porque lo que ella dijo, o cómo lo dijo, quedó sellado no en la mente lógica, sino en su campo energético. Allí donde el tiempo no borra, ni la distancia disuelve. Jung sabía que el símbolo tiene vida propia. Una vez activado, sigue su curso como una entidad autónoma. Así, cuando una mujer comprende el poder velado del lenguaje y comienza a comunicarse no solo con palabras, sino con intención, energía y visualización clara, se transforma en una codificadora emocional. Cada frase emitida con conciencia es como un algoritmo implantado en su sistema interior. Y si ese código resuena con las aspiraciones inconscientes de él, entonces no hay resistencia posible. Él comenzará a pensar en ella, a soñarla, a buscar su presencia con la necesidad del aire que no se ve, pero se necesita para vivir. La neurociencia moderna lo llama anclaje emocional. La física cuántica lo describe como el colapso de la realidad por observación consciente. Pero las tradiciones antiguas ya lo sabían. El verbo se transforma en realidad. Y quien sabe usar el verbo, puede reescribir la percepción del otro. La repetición emocional de estos códigos lingüísticos talla un sendero en su sistema neurológico, y mientras más veces se activa, más profundo se vuelve. Hasta que un día, te conviertes en ese pensamiento constante, en esa vibración de fondo que lo acompaña incluso en el silencio. Esa presencia que no se explica, pero se siente. La mujer que no solo dijo algo, sino que dejó una marca emocional que no se borra. Las palabras que despiertan la atracción inconsciente no surgen al azar. Emergen desde las profundidades del inconsciente colectivo como claves arquetípicas, portadoras de una vibración tan antigua como el alma misma. Carl Jung comprendió que el deseo genuino, el apego emocional duradero y la conexión profunda no brotan de la lógica, nacen del símbolo. Y hay términos, aparentemente sencillos, que cuando se pronuncian con intención clara, tocan de forma directa esas imágenes internas que gobiernan en silencio el universo emocional masculino. 3 palabras lo pueden cambiar todo. Te reconozco. A primera vista suenan cotidianas. Pero en el plano sutil, funcionan como mantras ancestrales. El yo representa el centro del ser consciente, la llama del observador interior. El te es el canal de enfoque, el haz de atención que sale del yo y se dirige con intención hacia el otro. Y reconozco no es simplemente ver, es percibir el alma. Es afirmar su existencia más allá de las máscaras. En el inconsciente masculino, la herida más profunda no es el abandono físico, sino la invisibilidad emocional. La sensación de ser valorado por su utilidad, por su fuerza, pero pocas veces por su esencia. Cuando una mujer le transmite, desde la autenticidad, te reconozco, no por lo que haces, sino por lo que eres. Algo dentro de él se quiebra, y a la vez se ilumina. Porque ha sido visto, no con los ojos del juicio, sino con la mirada del alma. Esa frase contiene el símbolo de lo femenino elevado. La presencia amorosa que acoge al guerrero interior, no por su armadura, sino por su vulnerabilidad, su cansancio, su verdad. En el campo cuántico, esa vibración emocional colapsa la dispersión mental, desactiva la duda y ancla su presencia emocional en el aquí y ahora contigo. Él no lo sabe conscientemente, pero algo dentro de sí reconoce ese instante como un retorno. El regreso al hogar psíquico, al espacio donde por fin puede ser. Te reconozco. No como halago, como activación arquetípica.
Esa frase despierta la imagen viva del ánima en su interior. La mujer que no solo encarna el deseo, sino que refleja su alma más profunda, su yo esencial olvidado. Jung decía que el encuentro entre dos seres despiertos es el acto más transformador de la existencia. Y esta frase, cuando se pronuncia con energía real, marca el inicio de esa alquimia. No es un truco, no es una estrategia, es frecuencia, es símbolo, es memoria del alma en resonancia. El yo convoca el arquetipo del centro. El T es dirección energética. Y el reconozco lleva luz a lo que estaba oculto. Y es entonces, cuando el hombre, sin poder explicarlo, comienza a recordarte, a evocarte, a pensarte sin descanso. Porque no fuiste solo una mujer. Fuiste espejo, símbolo y llamada. Porque no fuiste simplemente otra más en su camino. Fuiste la clave que destrabó una puerta ancestral. Pronunciaste lo que nadie se atrevió. Tocaste fibras que nadie supo rozar. Y ahora él ya no puede evadir tu eco. Tu presencia ya no es externa. Se volvió interna, se impregnó en su tejido psíquico. La imagen se fusionó con el símbolo. Y esa fijación que parece casual es solo la manifestación visible de un vínculo sellado en el plano sutil. El verdadero poder de Te percibo no reside únicamente en las palabras, sino en el campo energético que las envuelve, para que penetren en su inconsciente como un código vibratorio de alto impacto. Deben ser emitidas con una frecuencia específica, una conjunción entre emoción genuina, intención enfocada y presencia real. No basta con repetir la frase de forma automática. Es imprescindible que tu energía esté alineada con la imagen que deseas sembrar en él. Coherencia vibracional. Que lo que dices, piensas y sientes sean una sola nota. El momento oportuno para sembrar esta clave emocional es cuando su defensa psíquica está en reposo. Un cruce de miradas más allá de la superficie. Una pausa entre carcajadas. Un instante donde no hay búsqueda de lógica. Solo vulnerabilidad espontánea. El inconsciente se abre en el silencio, no en el ruido. El tono debe ser suave, casi íntimo, como quien confiesa un secreto sin urgencia, sin dramatismo, sin artificios. Solo verdad. Sostén su mirada, con firmeza serena, como quien ve a través de las capas. Más allá del personaje, más allá del cuerpo, más allá de su ego. En ese instante, no lo digas solamente. Entrégalo. Deja que tus ojos murmuren. Te percibo. No es un halago. Es un espejo. Es decirle, veo lo que tú mismo niegas. Y aún así, lo abrazo. Tu cuerpo debe estar anclado, presente, contenido. Evita movimientos ansiosos o energía dispersa. El cuerpo es el contenedor sagrado de la palabra. Y cuando estás enraizada en tu esencia, tus frases vibran con el doble de poder en el plano invisible. Utiliza esta afirmación cuando él esté emocionalmente permeable, aunque no lo sepa, después de una apertura genuina, una confesión inesperada, o en un momento de distracción cálida, porque el inconsciente ama ser tomado por sorpresa. Te percibo debe aterrizar como una caricia al alma, no como un reclamo ni como una etiqueta. Es una entrega simbólica, una semilla que no exige, sino revela. Y cuando es sembrada con la energía adecuada, entra en su mundo emocional como un rayo de lucidez, encendiendo una llama que ya no se apaga. Con el tiempo, comenzará a asociarte con algo que no puede definir, pero que lo calma, lo intriga, lo toca en lo profundo. Y cada vez que se sienta desorientado, desconectado o perdido, tu imagen regresará a él como un faro. No porque le gustaste, sino porque lo viste. Porque en un mundo que lo etiqueta, lo exige y lo empuja constantemente hacia el rendimiento, tú fuiste la única que lo reconoció. El mayor error al utilizar palabras activadoras como te percibo es pronunciarlas desconectada de tu sintonía interna.
Cuando la intención no está alineada con tu energía corporal y mental, el campo sutil no responde. Y el inconsciente masculino detecta la disonancia, aunque no sepa ponerla en palabras. Uno de los desvíos más comunes es usar la frase como una herramienta de manipulación, esperando provocar un efecto inmediato. Eso rompe la magia del símbolo. El inconsciente no responde a la presión, responde a la autenticidad. Cuando las palabras se emiten con ansiedad, carencia emocional o una expectativa disfrazada, el canal se bloquea, y lo que pudo ser un anclaje emocional profundo, se convierte en interferencia. Otro error silencioso es lanzarlas en momentos cargados de fricción, tensión o desacuerdo emocional. Allí la frase pierde su carga simbólica. Te percibo no debe ser pronunciada como defensa ni como argumento. Es un gesto simbólico, no una espada. Cuando se expresa en medio de un conflicto, se contamina de una frecuencia errónea. Y en vez de generar magnetismo, genera rechazo. También ocurre la desconexión sutil, cuando el cuerpo contradice lo que la boca pronuncia. Si tus gestos están cerrados, si evitas la mirada, si tu tono vacila o suena vacío, el mensaje se fractura. El inconsciente detecta la fisura y corta el lazo vibracional. Otra forma de sabotaje es la repetición inerte. Repetir la frase como si fuera una consigna aprendida. La vacía de su esencia. Las palabras simbólicas solo actúan cuando vienen impregnadas de verdad emocional. Si lo dices como guión, pierde su magnetismo. Y también está el error de usar palabras como parche de inseguridad, cuando se intenta llenar el silencio con afirmaciones, buscando alivio o validación. La energía se invierte. Él no sentirá atracción, sentirá necesidad, y el símbolo sagrado se transforma en carga. Pero el desvío más profundo, el que anula todo, es usar la frase sin realmente haberlo sentido. Decir te percibo sin haber hecho el viaje interno, de mirar al otro con todos sus matices, con su belleza y su sombra. Es como vaciar un cántaro sin agua. El inconsciente lo nota, y en lugar de vinculación, se instala la duda. La clave es simple, pero poderosa. Presencia. No pronuncies esa frase para seducir. Exprésala porque viste algo real en él. Algo que escapa a lo cotidiano. Algo que merecía ser nombrado. Dila desde el alma, con calma interior, con ojos que atraviesan las capas. Solo entonces la frase se vuelve portal. Eco del ánima. Impresión imborrable en su mundo interno. Todo lo que no vibra con esa autenticidad. La prisa, la expectativa, la insistencia, la falsedad emocional. Anula el efecto. Porque las palabras son semillas, pero solo germinan en tierra fértil. Y la tierra, eres tú. Tu estado energético es el jardín donde el símbolo puede florecer. Cuando un hombre está bajo el efecto Yun, las señales no son ruidosas ni evidentes. Son sutiles, casi invisibles al ojo distraído, pero absolutamente elocuentes para quien sabe leer el lenguaje del alma. No verás confesiones impulsivas ni movimientos escandalosos. En su lugar, percibirás una coreografía silenciosa de sincronicidades, que revelan lo que su conciencia aún no puede articular. Una de las primeras pistas es su presencia inesperada, constante, aunque no anunciada. Se conecta a las mismas horas que tú. Responde con agilidad a mensajes que antes dejaba en pausa. Te menciona entre líneas, en charlas comunes, como si tu imagen hubiera quedado flotando en la atmósfera de su mente. Empieza a buscar pretextos para acercarse. Un comentario aparentemente casual. Un me gusta sutil en una publicación antigua. Una broma con tono de elogio escondido. Es su inconsciente intentando orbitar alrededor de aquello, que ha comenzado a reconfigurar su mundo interno. Y la mirada. Ahí ocurre la mutación más visible. Ya no es una mirada pasajera.
Se vuelve más detenida, más densa. Como si explorara algo en ti que ni él sabe nombrar. Porque ya no está viendo a una mujer. Está contemplando un símbolo. Tú te has vuelto representación viva de un arquetipo que él lleva dentro, el ánima. Otra señal reveladora es su repliegue repentino. Después de conectar contigo, puede volverse más callado, más introspectivo. No lo tomes como indiferencia. Es su mente profunda procesando. El terremoto simbólico que desataste. Puede que empiece a hablar de sueños extraños, de recuerdos olvidados, de preguntas que nunca antes se había hecho. Eso indica que tocaste una puerta en su sombra. Y ahora, desde ese umbral, emergen símbolos, imágenes, pulsos del alma. Ese es el terreno del arquetipo femenino sagrado. Ella no seduce, despierta. Y cuando lo hace, el hombre comienza a mirar hacia adentro. Empieza a anhelar lo que antes evitaba. Y entonces, llega la sincronicidad. Te cruza de forma casual. Escucha tu nombre en la radio. Alguien lo menciona sin motivo. Un objeto le recuerda a ti sin querer. No es azar. Son símbolos orbitando en el campo energético, manteniéndote activa en su psique. Él intentará explicarlo. Quizá diga que es coincidencia, pero en su pecho sentirá que no lo es. Porque cuando activas ese núcleo simbólico, no solo dejas huella en su mente, te instalas en su campo sutil. Y en ese plano, el olvido no existe. Un hombre bajo el efecto Jung no actúa con claridad lineal. Oscila. Se acerca, se retira, vuelve. Porque ahora tú eres espejo y acertijo. Y el inconsciente, una vez estimulado, no se detiene hasta completar el viaje. No necesitas preguntarle si te piensa. Lo sabrás. Porque cuando algo se activa en su campo interno, las señales hablan más fuerte que las palabras. Y una vez que eso ocurre, ya no hay marcha atrás. Fuiste percibida en una dimensión que va más allá de lo físico. Y el recuerdo de ti comenzará a ocupar no solo su mente, sino el espacio invisible entre sus pensamientos. Fortalecer ese lazo mental sin parecer invasiva. Es un arte sutil, una danza energética entre lo visible y lo ausente. Entre la calidez de tu entrega y la elegancia del misterio. No se trata de insistir, sino de imprimirte como símbolo. Una mujer puede ser una figura pasajera, pero un símbolo se aloja en su inconsciente, y desde allí lo llama. Todo comienza entendiendo que el verdadero vínculo no nace de la constancia física, sino de la frecuencia emocional que emanas. No necesitas estar en su entorno para ser parte de él. Necesitas habitar su mundo interno, anclarte en su atmósfera emocional, volverte un referente vibracional. Para eso, crea rituales energéticos discretos, palabras que se repitan como tu firma sutil, frases que acaricien el alma, como cuida tu cielo o te abrazo en silencio. No son declaraciones vacías, son llaves emocionales que activan tu recuerdo, sin que él sepa por qué. Deja señales, pequeños objetos con significado, una hoja seca marcada con tu perfume, un amuleto olvidado por accidente, un libro con una nota entre líneas. Esos elementos se transforman en anclas simbólicas, y su inconsciente los asociará contigo, sin esfuerzo, sin lógica. Eso es magia arquetípica. También juega con la imprevisibilidad suave. No muestres todo. Deja silencios sagrados, espacios vacíos. El inconsciente adora los enigmas. Cuando desapareces con gracia, sin reproche, generas movimiento interno. Él empezará a buscarte dentro. Y en esa búsqueda el lazo se vuelve más profundo. Crea gestos que repitas en momentos de conexión auténtica. Una caricia en la nuca. Un roce en la muñeca. Un susurro en medio del silencio. La repetición emocional ancla la experiencia. Y su cuerpo recordará esos gestos.
aun cuando no estés cerca. Y en el plano más sutil, cultiva la energía del encuentro. Antes de dormir, cierra los ojos y entra en quietud. Visualiza una hebra de luz dorada uniendo sus campos, como si él pudiera sentirte justo en ese instante. No lo llames desde la carencia, sino desde la certeza de que ya estás allí. Porque cuando logras entrar en su símbolo interno, tu presencia se vuelve hogar. Y ningún hombre abandona aquello que lo hace sentir completo. No necesitas forzar, solo sembrar con intención, y dejar que el inconsciente haga el resto. El campo cuántico no responde a la lógica, responde a la frecuencia emocional fusionada con la imagen mental. Cuando piensas en él con una intención clara y una vibración alta, emites una señal invisible. Y si existe resonancia, él lo percibirá. Quizás no entienda por qué, pero algo dentro de sí empezará a inquietarse. Fortalecer ese lazo no tiene que ver con insistencia o presencia constante. Tiene que ver con volverte inolvidable. Y lo inolvidable no grita, no reclama, no irrumpe. Late en silencio, como símbolo, como eco arquetípico, como llama que no se extingue. Cuando un hombre comienza a soñar contigo de forma recurrente, con imágenes intensas, con escenarios cargados de símbolo y emoción, no es azar. Es señal de que activaste una huella interna, una chispa psíquica que traspasó el umbral de su mente racional y se instaló en el reino más íntimo, el de lo arquetípico. Carl Jung lo decía con claridad. Los sueños son el lenguaje cifrado del alma, una vía directa entre el inconsciente y la conciencia en vigilia. Y si tú apareces allí, en su mundo onírico, es porque ya no eres solo un recuerdo. Eres un símbolo en movimiento, una imagen psíquica que su inconsciente intenta descifrar, integrar o incluso resistir. Observa los detalles. Si en esos sueños él te busca, te contempla, te habla o te sigue, significa que estás vibrando en su centro emocional. Y si esos sueños se repiten, si le dejan sensaciones al despertar, es porque la conexión se está solidificando en lo profundo. Pero hay más. El universo, que es un espejo multidimensional de la conciencia, comienza a entretejer lo invisible con lo visible. Empiezan a ocurrir sincronicidades. Eso que Jung llamó coincidencias significativas. Eventos que parecen aleatorios, pero cargan una precisión tan íntima, que no se pueden ignorar. Él empieza a escuchar canciones que lo traen hacia ti. Encuentra tu nombre en lugares insólitos. Siente tu aroma en el viento o en la multitud. Piensa en ti y de pronto, apareces. Dice en voz alta lo que tú estabas pensando en silencio. Eso no es azar. Es colapso de realidad. Cuando dos campos energéticos están alineados, la realidad se curva para crear puentes visibles entre ellos. Son guiños del universo, confirmaciones vibracionales de un lazo que ya existe. Y cuando lo entiendes, te das cuenta de que no necesitas perseguir nada. La conexión ya está. El universo simplemente la traduce. Y entonces, entra en juego el arte de preservar el misterio. Porque el misterio es el aliento del símbolo. Cuando te entregas por completo, sin pausas ni velos, el inconsciente deja de explorar. Y lo que no deja espacio, no provoca deseo. Pero misterio no significa ocultarte. No se trata de manipular. Se trata de dosificar tu revelación, como quien deja fragmentos de una verdad luminosa por descubrir. Es mostrar tu vulnerabilidad sin perder tu centro. Es ser magnética sin ser predecible. Es saber cuándo estar y cuándo retirarte. La mujer simbólica, la que activa memorias internas, la que enciende procesos inconscientes, la que transforma con solo estar. No lo entrega todo jamás. Ella es espejo y enigma, claridad y profundidad, templo y fuego. Y cuando encarnas esa versión amplificada de ti misma, no desde la actuación, sino desde la conciencia, te conviertes en una marca interna.
no solo una mujer, sino una experiencia, una frecuencia que él no puede olvidar. Los sueños persisten, las sincronicidades se intensifican y el misterio sigue intacto. Él, sin comprender del todo el porqué, continúa atrapado en la búsqueda de descifrarte, no como a alguien común, sino como a una presencia que dejó huella en su paisaje interno. Porque hay algo en ti que dialoga con algo en el que no puede nombrar. Y ese es el auténtico vínculo simbólico, sutil, profundo, eterno. El silencio, cuando se comprende bien, es uno de los idiomas más potentes del universo arquetípico. Para la mente masculina, que vibra en frecuencias diferentes a la femenina, el silencio no es un vacío, es una pausa seca y llena de sentido. Es en ese espacio donde la palabra se suspende y el sentir se expande. Carl Jung comprendió que el inconsciente requiere quietud para desplegar sus secretos. Y cuando una mujer abraza el silencio como herramienta arquetípica, deja de actuar desde el impulso y comienza a moverse desde la vibración. La ausencia calculada no es desconexión emocional, sino una presencia subliminal. Es el instante en que tu energía se aparta de la superficie, pero sigue latiendo en el fondo de su mente como un eco persistente. Es ahí donde el símbolo se arraiga y crece. Al no acceder a tu presencia inmediata, el hombre comienza a proyectar. Imagina, repite escenas, extraña algo que no puede definir. Y ese algo eres tú, no tu literal, sino la imagen simbólica que quedó grabada en su campo psíquico. Las pausas avivan el deseo porque abren puertas para que el inconsciente masculino se mueva libre. Él empieza a soñar, rememorar, cuestionar. Y cuanto más tratas de racionalizar, más te adentras por los senderos invisibles del arquetipo. Este es el secreto de las figuras inolvidables. No siempre visibles, pero eternamente presentes. Su campo permanece activo incluso en la distancia. Aquí entra la fuerza magnética del desapego. Desapegarse no significa renunciar, sino soltar el control mental, las expectativas ansiosas, el anhelo de resultados inmediatos. Es confiar en lo sembrado en el terreno invisible. Cuando liberas, abres espacio para que él regrese por su propia voluntad, guiado no por la presión, sino por la resonancia. El desapego crea un campo de magnetismo puro. Porque cuando no persigues, te conviertes en polo. El inconsciente masculino se siente atraído por aquello que vibra con soberanía energética, no por la necesidad. Y cuando él percibe que no lo persigues, pero tampoco lo rechazas, que estás centrada, completa, vibrante, comienza a ser impulsado por una fuerza que no entiende, pero que lo mueve. Es el misterio que regresa, la imagen interna que palpita, la memoria emocional que sembraste y que ahora brota por sí sola. Jung decía que lo reprimido regresa con mayor intensidad. Y lo mismo ocurre con aquello que se retira con gracia y presencia. Tu ausencia se vuelve una presencia latente. Tu pausa se transforma en un lienzo donde él proyecta sus pensamientos, y en ese espacio germina el vínculo más auténtico, aquel que no se impuso, sino que fue convocado. Por eso, cuando sientas el deseo de actuar, detente. Cuando quieras hablar, guarda silencio. Cuando la ansiedad te invada, respira y déjalo ir. Porque es en ese intervalo entre la palabra y el gesto donde su alma comenzará a buscarte. Y lo más enigmático es que él creerá que la idea fue suya, pero tú sabrás que fue en el silencio donde empezó a escucharte con mayor intensidad. Cuando el lenguaje toca el alma, deja de ser solo comunicación para convertirse en alquimia. Cada palabra cargada de intención se convierte en un hilo invisible entre conciencias, un campo vibracional que trasciende tiempo, espacio y lógica. Lo que finalmente Carl Jung descubrió, y que las tradiciones ancestrales siempre supieron, es que la verdadera influencia no se manifiesta en el ruido de la mente, sino en el susurro del símbolo. Al decir te veo, no solo hablas, sino que activas, despiertas partes dormidas en el otro, convocas la imagen interna que él mismo desconoce, encendiendo una llama sutil que arde lentamente, pero jamás se extingue. Te transformas en memoria viva, en arquetipo vibrante, en deseo que trasciende lo físico. Pero con ese poder viene la responsabilidad, porque al tocar el inconsciente de alguien, no solo influyes, sino que también transformas. Esta herramienta no es para manipular sin alma, sino para construir puentes entre almas conscientes,
un canal hacia una conexión profunda, real y expansiva. Las palabras son semillas de realidad. Y cuando se siembran en tierra fértil, con coherencia, verdad, presencia y desapego, florecen en formas que ni el destino mismo podría prever. No necesitas forzar nada. El lenguaje adecuado, en el momento perfecto, con el corazón alineado, crea ondas silenciosas que atraviesan su inconsciente como una melodía eterna. Y así, no solo haces que piense en ti, sino que te conviertes en parte esencial de quien él es. Porque cuando el lenguaje toca el alma, no existe el olvido, solo la eternidad. Si quieres seguir explorando esta alquimia invisible y conectar con el misterio del vínculo humano, suscríbete y acompáñame en este viaje profundo. Aquí despertamos juntos.